Yanas. Bien, entonces, buenos días. Si alguien tiene una pregunta en casa también, aprovecho para saludarlos. Lo pueden poner en el chat de YouTube, como ya están acostumbrados, indicando de dónde nos escriben y cuál es su nombre también para, de alguna manera, involucrarnos. Aquí ya hay una pregunta. ¿Dónde está Patrick? ¿Me vas a ayudar, amigo? Sí, vale. Entonces vamos corriendo, Patrick. Ya ahí Denis tiene tu micrófono. Y la primera pregunta la tiene aquí Mika. Eso. Gracias. Aquí, amigo, abajo. Tu hermana Mika. Ahí está. Buenas tardes. Tenía una pregunta de Salmos 4:4 que dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con la parte de temblar, con la parte de meditar? Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y Sí. callad. ¿A qué se Sí. refiere con callad? Bueno, hay un pasaje que está, si no me equivoco, en 1 Timoteo, lo puedes buscar, 1 Timoteo 2:4. ¿No trajiste Biblia? Acuérdense, es un estudio de Biblia, venimos a estudiar la Biblia. 1 Timoteo, yo lo busco, Mica. 1 Timoteo 2:4. Dice, 2 de Timoteo 2:4. Ahí estaba la confusión. 2 de Timoteo 2:7, perdón, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, pero es necesario, así como cuando te alimentas físicamente, que hagas la digestión. Meditar es importantísimo. No solamente leer y leer y leer, sino es pensar en aquello que medité, usarlo, tratar de extenderlo, como la persona que hace pizza, estira la masa y la trata de hacer para que ya ella tome la forma que desea. Aquello que Dios te ha hablado, tú lo lleves a los contextos de tu vida y medites en ello. Entonces, ese salmo lo que está diciendo es, dale tiempo a pensar en aquello que Dios te está mostrando con respecto a tu vida, examinarla. Dice la Biblia que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Es decir, Dios siempre quiere pasar por mi propio discernimiento las situaciones que estoy viviendo para que a la luz de la palabra de Dios yo pueda aplicarlas y así crecer. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, un buen ejercicio. Hay gente que dice, bueno, es que yo en mi tiempo devocional, yo reviso, yo me preparo y después al final del día, yo reviso cómo me fue. Es una bonita práctica. ¿Cómo me fue hoy? Y reviso y oro, digo, Dios, ¿hoy qué pasó? ¿Dónde estuve viviendo para ti con todo el corazón? ¿Dónde estuvo la caída? Y estar revisando y tomando decisiones con respecto a eso. ¿Sí? No, mi amor, porque se escucha en el parlante. ¿Quién es la segunda? Aquí, Mariana, mi amor. Mira, que lo tienes aquí a mano. Gracias, Pati. Yo tengo una pregunta con respecto a 1 Samuel 15, el versículo 29 dice, bueno, cuando pasa lo de Saúl y Samuel, que pasa lo de Amalek y Saúl es desechado, dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta de la decisión que tomó Saúl, ¿verdad? Y después en el 35 dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl. Claro. Hace como, deja muy claro que Jehová se arrepintió después de haber dicho eso, no entiendo por qué. Sí, es un tema de lengua, no tanto como de una contradicción en la Biblia. Es una pregunta común además, porque Dios dice que no se arrepentirá y luego dice que sí se arrepiente. Es decir, Dios es perfecto y Él no se arrepiente con respecto a lo que hizo. Él no llega un día a la cama, a la casa y dice, ¿qué error tan grave acabo de cometer? Uf, ¿a quién le pido perdón si yo mismo soy Dios? ¿Cómo hago para confesarme? Él es perfecto en todas las cosas, pero Él le concede a hombres imperfectos roles dentro de su plan. Y esos hombres sí pueden cometer errores. Ahí es donde cuando Dios se arrepiente, no está diciendo me arrepiento por lo que hice. Me arrepiento, me duelo en aquello que está sucediendo a causa de la decisión que tomé de darle este rol a esta persona. Por eso él se duele por lo de Saúl. ¿Okay? ¿Cuál otra? Aquí Mayra. Bien.
¿Hay alguna en casa? Una pregunta. Guille, cuando Dios nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, Ujú. específicamente ante los ojos de Dios, ¿qué es honrar? ¿O en qué Claro. momento o cómo honramos a nuestros padres? Muy buena pregunta. Es común, ¿no? Sacar de contexto un verso para conseguir un pretexto. Entonces, un padre dice, me estás deshonrando, Mayra, porque abandonaste la religión de tus padres y tus abuelos para ahora andar solamente con la Biblia. Okay. Entonces, yo tiendo a empezar a dudar por el hecho de que ¿será que los estoy deshonrando? Dice la Biblia en el libro de Hechos, hay un par de circunstancias que se presentan. Una está en Hechos 4, donde los apóstoles son exigidos por las autoridades. La Biblia dice, sométase todo hombre a la autoridad, a la autoridad superior. Porque no hay autoridad sino la que es puesta por Dios, y todas las que hay por Dios han sido establecidas. Pero las autoridades les piden a ellos que dejen de hablar de Jesús. Entonces Juan y Pedro le dicen a estos hombres, le dice, estimad vosotros si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo no puedo honrar a los hombres y deshonrar a Dios. Honrando a Dios, yo honro lo que hay, todas las estructuras que hay dejadas. Entonces, te hablaba de las estructuras de gobierno, pero hay otra estructura que es la familia. Entonces yo, para honrar a mi padre y a mi madre, que dice la Biblia es el primer mandamiento con promesa, yo los honro con mi obediencia a Cristo, con mi entrega, con mi vida transparente delante de Dios. Así los honro. De esta manera los puedo amar, de una manera que ellos no se merecen. ¿Por qué? Porque los voy a amar como Cristo me ama. Aunque ellos perciban eso como odio, es amor. Vamos a decir que tus padres son, qué sé yo, judíos, y tú un día conoces a Jesús, te arrepientes de tus pecados y naces de nuevo. Tú los estás honrando, aunque para ellos es la peor deshonra. Los estás honrando porque estás viviendo para Cristo. Y un día entenderán. Un día ellos van a concluir y van a decir, Mayra efectivamente nos amó y nos honró como ninguno de nuestros hijos nos ha honrado jamás. Los que estábamos ciegos éramos nosotros. Entonces tú honras a tus padres a través de tu obediencia. Cuando los padres reaccionan al amor de Dios, ya sea a través de tu vida o a través de los medios que Dios usa, ellos pueden tener oportunidad de disfrutar más la honra que viene de la vida de su hija. ¿Por qué? Porque ellos entienden acerca de lo que Dios les está pidiendo y pueden disfrutar de una relación preciosa contigo, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos y ser bendecidos con tu vida, como Dios lo diseñó. ¿Ok? Bien, entonces, aquí Oriana. Ajá. Gracias. Guille, tenía una pregunta. Ahora como creyentes, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando conocemos a una persona que también es creyente, pero quizás está en otra doctrina y por X razón sale algún tema que pueda ser diferente o que ellos estén que interpretemos de maneras distintas? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Bueno, con sabiduría, entendiendo que Dios no te envía a edificar sobre fundamento ajeno, dice la Biblia, ¿ok? Esta persona, pues, si es creyente, efectivamente está o estará, debe estar en una estructura en la cual Dios puso apóstoles, bueno, para no enredarme, puso maestros y profetas y evangelistas, que son los tres que están vigentes, para edificación del cuerpo, ¿no? Entonces él está dentro de esta estructura. Entonces sus problemas doctrinales él tiene que verlos con ellos, ¿no? Si la situación se da dentro de un ámbito donde esté gobernado por el Señor, es decir, no para discutir, no para ver quién tiene la razón, no para ver quién sabe más o cuál iglesia es mejor, si la tuya habla de él. Si ese es el contexto, entonces tú le vas a mostrar, le vas a decir, mira, esto es lo que dice la Biblia con respecto a lo que estamos discutiendo. Y ayudarle a salir del error en el que está, ¿no? Si se da esa situación, si no, callas y le dices, ¿sabes qué? Tenemos una diferencia doctrinal,
pasemos la página, tomémonos otro café, y igual nos vemos en el cielo. Ok. Allá va a estar aclarado. ¿Ok? O sea, sí podemos compartirle igual, digamos, pasajes para... Sí, teniendo cuidado, no saliéndote de tu posición. Pueden ser de otra iglesia o de tu misma iglesia. Ok. ¿Ok? Teniendo tú el gobierno del Espíritu Santo sobre tu vida, siendo prudente a la hora de llevar las conversaciones, buscando no parecer espiritual o más espiritual que alguien. Al contrario, la persona más espiritual del grupo es la que está en reposo. Es la que está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Es la que probablemente está atendiendo y sirviendo a los demás y gozándose, contando lo que pasó en la mañana, que fue al gimnasio, contando que durmió rico en la noche. En fin, no todo es... Y bueno, ¿y qué han leído? A ver, María Elisa, empieza tú hablando qué has leído y luego vas a hablar tú y luego vas a hablar tú y a ver quién ha leído y después de eso vamos a todas juntas a orar y nos vamos a tomar de la mano. O sea, yo lo que estoy haciendo ahí es saliéndome de mi lugar, ¿ok? Tomando un rol de una postura que no corresponde. Entonces, puedes hablarlo si efectivamente Dios te está llamando a eso. Si es un hombre al que está al otro lado, entonces también con mucha delicadeza y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios no te llama. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿ok? Entonces, por tratar de hacer la voluntad de Dios, no puedes dejar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, teniendo todos esos cuidados, es decir, si la persona habla lenguas, primero garantízate que sea salva, y si es salva, le vas a decir, bueno, tú y tus lenguas y todo, nos vamos a ver en el cielo algún día. Y ya está, y descansas. Como le decía a alguien un día de estos, Dios nos envió a buscar las ovejas perdidas. No me traigan gente de otras iglesias, no me traigan gente que está confundida en su doctrina. Déjenla que se desconfunda con su pastor, que se siente con su pastor y le diga, pastor, estoy aprendiendo algo que yo creo que es mentira, por favor explícamelo. Y que allá él le enseñe. Aquí vamos por las ovejas perdidas, que son muchas. Esa es la gran comisión. Ir por el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. No ir por el mundo y trayendo a la gente de otras iglesias al conocimiento de lo que tú sí conoces. ¿Ok? Samantha. Tenía una pregunta en el Salmo 42, 7, que dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿A qué se refiere? A la creación. Está hablando del diseño perfecto que domina la creación. En el Salmo 16 dice Salmo 19, perdón. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día imita palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Ves? Habla de la creación como si tuvieran en sí misma voluntad, vida. Es una expresión literaria en realidad. No es que lo inerte tiene capacidad de comunicarse entre ellos, pero sí lo habla como todo operando dentro de un diseño perfecto. Y en ese diseño perfecto tú entiendes acerca de la deidad y el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando está hablando de los abismos, está hablando de los mares. Cuando está hablando de las ondas, está hablando de las olas. Y en un sentido, la expresión de la persona que escribe el Salmo es: he sido pasado también por pruebas, he experimentado la situación. Y bueno, ya dentro del contexto del Salmo lo expone. ¿Sí? Ok, aquí, a Jennifer. Jennifer la nueva. Buenas tardes. Cuando Abraham le encomienda a Eliezer buscar la novia a su hijo Isaac, él menciona que él es el mayordomo de su casa. ¿A qué se refiere como mayordomo? Trabajaba para él, era un siervo. Abraham era un hombre muy adinerado que tenía muchas tierras, mucho ganado, tenía muchos trabajadores y había uno que era de su confianza, era su mano derecha, era el siervo de él. ¿Okay? Y entonces eso no tiene referencia a la vida de uno como mayordomo en Cristo. O sea, la parte... ¿Qué pasó, amigo? 3 preguntas. Ok. Tiene una connotación espiritual. Ok.
y el mayordomo representa al Espíritu Santo en el objetivo que Dios pone como padre de ir y conseguir los anhelos que tiene para sus hijos. En este caso, el hijo Isaac estaba esperando por esposa. El hijo Isaac, tú no lo viste que un día se perfumó y dice, ya, voy a irme a conseguirme una para mí, una que me guste, ¿no? Él descansó, esperó y le pidió a su padre conocía su necesidad de tener una esposa, y entonces él se encargó de ir hasta el lugar donde sabía que estaba la mujer correcta para su vida, y a través de el uso del Espíritu Santo, en el sentido espiritual, la trae, ¿ok? Pero no tiene que ver en el sentido de nosotros como siervos, ¿ok? A ver, entonces, vamos con María Margarita y le damos espacio allá a Juan Carlos. Corra, mi amor. Eso. Gracias, Patrick. Buenos días. En Génesis capítulo 38 quisiera entender mejor esa situación que se presenta entre Judá y Tamar. Judá y Tamar. Ok. Bueno, Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, tiene dos esposas, tiene dos hijos. Tiene dos hijos, uno de ellos muere por una disciplina de Dios y está casado con una mujer llamada Tamar. ¿Ok? Como el mismo caso de Ruth, para la mujer era crítico el hecho de mantenerse dentro de su ministerio, de ser ayuda idónea de un hombre procreando hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero había un mandato para los hombres, o lo hay, ¿no? De procrear, gobernar la tierra y sojuzgarla, llenarla, ¿no? Entonces el trabajo de la mujer crítico, ¿no? Dar a luz hijos. Entonces esta muchacha se casa con ese norte y su esposo muere. Entonces se voltea donde su suegro, quizás un poco difícil por la estructura familiar en la que hoy la sociedad está constituida. Antes el patriarca tenía un rol importantísimo sobre la vida de cada persona. Cada patriarca, no estoy hablando solo de los 12 patriarcas, sino que a lo largo de la cultura, la sociedad, los hombres iban tomando un rol de patriarca, que es la persona de mayor experiencia, de mayor sabiduría, de mayor gracia en la casa, es aquella que se encarga de todos los demás. Se encarga de los papás, de los abuelos, de los tíos, de los cuñados, de los hijos, de las hijas, de los nietos, entonces, y todos alrededor del patriarca. Por ejemplo, Abraham no solo es uno de los patriarcas de Israel, sino que también era un patriarca per se. Por eso cuando le dicen, Abraham, tu sobrino Lot está en problemas, fue secuestrado, etc. Ok, bueno, que va a ver quién lo saca de ese problema. No, él se equipa, se arma, y ahí vemos casi que la primera guerra, entre comillas, de Israel antes de que Israel naciera, va y lo rescata y lo trae de vuelta a la comunión. Si uno de ellos se metía en problemas económicos, el patriarca iba y arreglaba. Todos aportaban para la economía, no era que aportaban, tome papá, aquí te dejo un sobrecito para que te ayudes, no, daban todo lo que ganaban, porque el patriarca se encargaba de proveerles techo, alimento, estabilidad, seguridad, educación a toda la familiota, ¿no? Entonces, vamos a decir que tú eres mi nuera y tú vives donde el patriarca Guille, y de repente, pues la familia crece y crece y crece, y la gente hace referencia a Guille, a los hijos de Guille, a María Margarita, esposa de Luis, hijo de Guille, ¿no? Y aquel lugar ya es un pueblo de puros primos, vecinos, no sé qué, y es la tierra de Guille, y así se fue constituyendo la sociedad. Entonces, cuando estamos viendo a Tamar acudir a Jacob, está acudiendo a donde debía, y le dice casi, papá, o suegro, no sé, se murió él y yo he quedado a la deriva, como una mujer que perdió su propósito en la vida. Y le dice, no te preocupes, tengo mi siguiente hijo. Hijo, toma tú a Tamar. Y ese hijo resulta que muere también. Ok, y entonces se vuelven del suegro y le dice, suegro, se murió el otro, ¿ahora qué hago? Y le dice, bueno, el pequeñito está muy pequeño como para que lo esperes. Entonces, quédate por ahí. Pero el suegro deja pasar el tiempo. Tamar toma la situación en sus manos, le plantea una treta, lo engaña y Tamar queda embarazada. ¿Ok? No, el hecho de que esté narrado no quiere decir que es un ejemplo a seguir. ¿Ok? Solamente un acontecimiento que está
expuesto en la Biblia. Bien, y de ahí vienen dos hijos, uno de ellos se llama Fares, el otro creo que se llama Sara, si no me equivoco, Sara, ¿verdad? Son gemelos y de Fares descienden ya, viene la descendencia del Mesías. Bien, no sé si te aclaré en algún aspecto. Bien, vamos arriba, Juanca. Sí, buenos días. Pregunta a Gaby desde Uruguay. Ella quiere saber por qué en 1 Samuel 16:7 Dios dice a Samuel que no mire a su parecer, porque Dios mira el corazón. Ajá. Pero después, en 1 Samuel 16:12, Dios dice que se levante y unja a David, siendo también David. Siendo también David. Bueno, realmente cuando le dice, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira a los hombres, Jehová mira el corazón, no se lo está diciendo sobre David, se lo está diciendo sobre el primogénito, que no me acuerdo el nombre de él en este momento. Pero se lo está diciendo sobre el primogénito, que era un hombre súper guapo. Entonces Samuel, casi cae por segunda vez en el mismo error de decir, wow, ¿qué es este tipo? Parece rey. Y Dios le dice, no, ya te equivocaste una vez viendo con tus ojos. Yo lo desecho. Y entonces va por el segundo, va por el tercero, hasta que llega el séptimo, que era David, que ni siquiera estaba en la reunión. Lo vamos a ver, yo creo que la otra semana. ¿Alguien más? Dale, Juanca. Ok, nos pregunta Víctor Caro. Mi pregunta es por qué luego David en 1 Samuel 24:6, Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que no extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Entonces, voy a volver a leerlo porque leí primero la pregunta. Estoy claro del pasaje. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué luego David en 1 Samuel 24:6, Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová? Pero está haciendo referencia a 1 Samuel 24:3, donde dice que los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Ok, lo estaban engañando. Ellos no tenían autoridad para hablar de parte de Dios. David, aprovecho para saludarte, qué gusto, David nos habla desde Chile. Víctor, David es el rey. Y David no nos está hablando. Víctor. Sí, y aquí nos dice si Jehová entregó a Saúl como su enemigo porque él toma la decisión de perdonar. Estoy claro. Bueno, primero, Víctor, vamos a tener que aprender a resumir las preguntas. Segundo punto, sus manos derechas no podían hablar de parte de Dios, porque le están planteando que haga algo que esté incorrecto. Le están diciendo, mata a Saúl, lo tienes ahí, mira, Dios te lo puso. Es parte de las tentaciones que si nosotros no tenemos el discernimiento ejercitado en el uso de los principios, entonces podemos caer en esas tentaciones. Y mírate, Saúl, la clase de David, la clase, este montón de nombres a mí me van a volver loco. David, la clase de creyente que era que dice, lo que me estás diciendo suena súper tentador, es cierto, pareciera la voluntad de Dios que mi enemigo está enfrente, pero tendría que brincarme un principio, y es que yo no puedo tomar mi futuro en mis manos. Yo no puedo encargarme de mis enemigos, y mucho menos que era el rey, el ungido de Dios. Y luego vemos como él huyó hasta que Dios se encargó de su enemigo. Bien, aquí Ana tiene una pregunta también. Nos da tiempo. Con micrófono, por favor. En Marcos 30, es que... Marcos 30 no... Las letras. Marcos 30 no existe. Perdón, Marcos 11:30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responde. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues le creísteis? Ajá. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿A qué se refería esto con el bautismo cuando habla del cielo o de los hombres? Bueno, le están poniendo una trampa a Jesús, o más bien, le ponen una trampa a Jesús y él responde, le dice, bueno, yo le respondo si ustedes me responden. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era un invento humano? Entonces ellos dicen, wow, ahora sí me puso contra la espada y la pared, porque si le digo que es del cielo, entonces me va a decir, ¿por qué no se bautizaron? Y si digo que de los hombres,
Todos lo tienen a Juan por profeta. Y entonces la gente se va a volver en contra de nosotros y le dicen, no sabemos. Entonces yo tampoco te respondo lo que me estás preguntando, dijo Jesús. Ok, el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Él estaba anunciando que el Mesías estaba cercano. Y así como Israel, es un buen punto para estudiar algún día. Israel, el bautismo no estaba instituido hasta ese momento. Israel no bautizaba a los bebés, no bautizaba a los creyentes, no bautizaba a nadie. De repente aparece un hombre bautizando. Pero sí ellos, cuando una persona que no era israelita o un gentil quería ser parte del pueblo de Israel, entonces tenía que cumplir con varios rituales y uno de ellos era el bautizarse en agua, consumirse en agua, dando a entender públicamente de que estaba dejando atrás sus antiguas creencias. Entonces Juan estaba bautizando para arrepentimiento al pueblo y luego el bautismo de los apóstoles es distinto, que es el bautismo que nosotros practicamos. Es el bautismo donde ya yo no me estoy indicando, estoy esperando el Mesías, sino de porque me salvó, porque ahora tengo nueva vida y yo la quiero comunicar a todos y quiero también que quede claro en mi propia vida que no hay forma de volver atrás, puesto que fui consumido en su muerte y levantado por su resurrección. ¿Sí? ¿Hay alguna más? A ver, aquí tengo a Paula, es que por ahí vi a Samantha, ¿verdad? Ok. Dáselo a Samantha. ¿Alguien levantó ahí más? Aquí Jennifer. Bueno, vamos a ver qué tan rápidos son. No lo encuentro rápido, pero era en Salmo 50, dice que como que Dios le pide a la gente que haga un pacto con Él de sacrificio. ¿Eso qué significa? Y sé que lo hacen como en el Antiguo Testamento varias veces. Si quieres, vamos a la Jennifer, buscas el pasaje y luego regresamos. Jenny. Guille, yo tengo una duda. Uh-huh. No recuerdo, me parece que ya te la han comentado, pero bueno. En la primera de Samuel, cuando dice que el espíritu malo de parte de Jehová, o sea, a mí todavía me queda la duda porque yo entendía que los espíritus malos venían de parte del diablo. O sea, ¿pueden haber espíritus malos de parte de Jehová? Sí. Sí. Y el diablo no hace nada que Jehová no le autorice a hacer. No es una guerra donde está el cuartel del diablo, el cuartel de Dios, y ahí va un misil para allá y un misil para acá. El diablo le pide permiso a Dios para hacer todas las cosas que él tiene planeado hacer. O sea, él quiere destruir, pero Dios le dice, no toques. El ejemplo de Job. ¿Ok? Entonces, sí, el diablo llega y le dice, Dios, esta persona está viendo muy mal. Déjame enviarle un espíritu. Y Dios dice, mira, no tengo cómo no decirte que no. Pero Dios usa eso en un sentido para tratar de despertar al creyente en su condición caída, ¿no? Sí. En 2 Tesalonicenses, si no me equivoco, 3. Segunda de Tesalonicenses 2, perdón. Dice en el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese es está hablando del anticristo. En el momento que el anticristo salga a la luz pública, el día que empiece a tener protagonismo público como un líder político, como un increíble orador, como el hombre más inteligente que ha habido, por eso va a engañar a todo el mundo. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellas personas lo van a escuchar y van a decir, este hombre es increíble. Es increíble, este hombre tiene que ser Dios. O sea, sus ideas, su convencimiento va a volver al mundo entero de cabeza. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios. Dios les envía un poder engañoso. Qué malo Dios. O sea, Dios, ¿cómo no voy a quedar yo engañado si tú lo estás mandando? Eso es trampa, Dios. Dice, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les dice, aquí está la verdad, créela, te lo ruego, créela, me muero porque la creas, en una cruz me muero para que tú creas a la verdad. No. Entonces, si no quieres a creer la verdad, toma, aquí te va mentira para que te la tragues. Básicamente ese es el principio. Ok, ahora sí, Paula. Ay. ¿Quién me ayuda con el micrófono? Bueno, ya lo tiene Samantha. Sí.
Salmo 55 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué significa? Bueno, cuando naciste de nuevo, se ejecutó un pacto, o se acreditó un pacto. El pacto que está en Jeremías 31, que dice que haré un pacto después de aquellos días. Voy a buscarlo un segundo para no... En Jeremías 31 habla de un antiguo pacto y un nuevo pacto. En el 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, todos los que estén dentro de ese pacto me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El día que tú naciste de nuevo, ese fue el pacto en el que empezaste a vivir, el pacto que Jesús hizo con el Padre. Él dijo, yo tomo el lugar de Samantha, pago por sus pecados, y si Samantha acepta esto, entonces tú le das a Samantha la vida eterna que yo merezco, como si ella se lo diera. Ese es el pacto. Entonces, esa es la iglesia, esos son los que Dios congrega a través de ese pacto. Bien, Pablo. Hola, yo tengo una pregunta en el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5, que venden la heredad y sustraen una parte y mueren, ¿no? El principio que hay detrás de eso es la falsa entrega, o sea, ellos querían aparentar algo. Ellos querían aparentar algo que no tenían. Querían aparentar. Por eso Pedro les dice, habiendo vendido la heredad, te lo pudiste haber dejado. Nadie te está diciendo, venga acá, vamos a hacer una contabilidad de todos los activos que cada quien tiene y todo eso a partir de ahora es de la iglesia. No, pero como vieron a Bernabé en el capítulo 4, que entrega, dice que de su propia voluntad vende sus bienes y los entrega por la necesidad que había para que el evangelio siguiera corriendo por Jerusalén y por Israel, entonces ellos dicen, wow, esto es increíble, increíble, yo quiero tener ese estatus, de que todo el mundo diga, wow, qué buenos que son ellos, cómo se dan. Entonces vendieron una propiedad, extrajeron, dice la Biblia, como si no fuera de ellos, pero extrajeron, y dijeron, en lugar de, la vendían $100, pero digámosle a Pedro que la vendía en 60 o en 40. Toma, Pedro, aquí hay 40, que es lo de esta propiedad. Entonces Pedro, que está guiado por Dios, les dice, ¿para qué aparentan algo que no son? Mejor viva, el principio es, mejor vive tu vida cristiana al ritmo que vas. No trates de aparentar lo que no eres. No trates, como le decía ahorita a Oriana en la pregunta que ella hizo, no trates de tomar una postura que no te corresponde. Vive tu vida cristiana en el tiempo que Dios va tratando contigo, en el kilómetro que vas, ¿no? Yo sufrí en mi carrera en la universidad, cuando estaba en primer año de carrera y veía a los de segundo, tercero, no, es que estamos recibiendo bases de datos y estructuras, qué sé yo, cálculo 4, y yo me sentía como, ¿qué es esto? Entonces, cuando paso a segundo año, no, ya ahora ya hablaban de otras cosas y siempre estaba yo como sintiéndome menos. Y yo decía, qué raro, ¿por qué? Porque yo quiero aparentar que voy en un lugar donde no voy. ¿Cuál es el problema? Yo estoy en segundo, ellos están en cuarto. Entonces, ellos querían parecer que iban por el kilómetro 42, yendo por el kilómetro 5. Entonces, esa falsa entrega es la que Dios trata muy duro con el creyente. ¿Ok? Porque en el fondo es apariencia.